Perfecto, entonces vamos a dar inicio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a CESGIN, al Centro de Estudios Jurídicos, Metodológicos e Investigación, por esta grata oportunidad de poder debatir un tema de controversia a nivel nacional. Para presentarme, bueno, mi nombre es Dante Ojopi Alquiza, soy abogado de profesión, docente universitario, columnista jurídico, también escribo, conferencista, también en el ejercicio libre también de la profesión como abogado litigante en el área penal. Tengo mis estudios de posgrado, tanto maestrías, diplomados y ciertos cursos que he venido realizando en la actualización, no solamente en el derecho penal, sino también en otras áreas de constitucional y entre otras también que son de importancia y relevancia. Ya lo dice el dicho, ¿no? El abogado tiene que conocer todas las ramas del derecho, pero debe destacarse solamente en una, ¿no? Terminando con esta presentación y agradeciendo nuevamente esta invitación, les decía que vamos a empezar con esta temática, ¿no? Que es de mucha controversia a nivel, no solo a nivel nacional, comentarles un poquito porque he estado conversando con otros colegas de otros países de Sudamérica, en lo cual atraviesan ciertas cositas en la intervención del derecho penal en estas épocas de pandemia. Antes de iniciar, quiero comentarles un poquito de que esta exposición que la voy a dar en esta oportunidad, pedirles un poquito de paciencia y tolerancia, de que vamos a empezar hablando un poquito sobre los antecedentes, historias, sobre lo que es el delito, sus sanciones, la conducta que tiene que tener una persona para ser considerada delito. Porque tengo entendido de que también en este tipo de conferencias virtuales entran personas profanas o ajenas al derecho. Y por desconocimiento, obviamente, los que ya hemos tenido esa formación dentro de la universidad, en el ámbito de la carrera del derecho, nos damos cuenta un poquito de cómo funciona no solo el derecho, sino específicamente en cuanto a los delitos y las penas. Pero es necesario hacer mención en esta oportunidad para ir aclarando de a poco y entrar al tema central, el cual es los delitos contra la salud pública en épocas de pandemia. Muy bien, en ese entendido y con la tolerancia de ustedes y la paciencia, estamos viviendo en una pandemia mundial, el famoso COVID-19 o coronavirus. Una de las pandemias que trae consigo mucha tragedia hoy en día, pero si hacemos un retroceso en la actualidad, esta pandemia del coronavirus COVID-19, que hasta la fecha tiene más de 2.600.000 infectados y más de 100.000 muertes hasta la fecha, nos pone todavía muy por debajo de otras pandemias que han sido de mucha relevancia para la historia de la humanidad, como la peste negra, como la misma gripe española hace 100 años del cual tanto se habla. Entonces, pero evidentemente, ¿cuál es la diferencia de estas pandemias? Es que hoy en día existen estos medios de comunicación, estas redes sociales, si bien es cierto, nos permite acercarnos como el día de hoy para tratar este tema, también trae consigo lo que es el caos, ¿no? Entonces, ese caos colectivo que tenemos hoy en día todos nosotros. Dicho esto, también es necesario hacer mención, y muy sorpresivamente el día de hoy escuchaba en la conferencia de la Fiscalía General del Estado acerca de 4 feminicidios en estos días de cuarentena. Es importante recalcar que al vivir en una pandemia también estamos viviendo una doble pandemia o una pandemia dentro de la otra, el cual es la violencia de género. No solamente la violencia de género, sino también la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
tal como comentaba hace rato el doctor que me ha antecedido en la anterior exposición, muy interesante, por cierto, felicitarlo al doctor por darnos esas luces y esos conocimientos para tenerlos y llevarlos en nosotros en la práctica, en nuestro diario vivir, en estas épocas más que todo que estamos en familia. Les decía que existe mucha violencia, 4 feminicidios, 3 feminicidios en la ciudad de La Paz y un feminicidio en Cochabamba. Entonces es preocupante la situación de las personas que viven en esta cuarentena con el agresor, ¿no? O sea, los 24/7, las 24 horas del día, etcétera, etcétera. Y es preocupante. Y les decía, una doble pandemia, una pandemia sobre la otra. Y es preocupante. Entonces, bajo ese antecedente, es necesario ya ir adentrándonos al tema un poquito y señalarle, haciendo mención de que este tipo penal de los delitos contra la salud pública, brevemente les decía hace un momento que ha sido motivo de mucha controversia, estudio, análisis de ciertos juristas, colegas muy capacitados evidentemente en el área de la ciencia penal también, sin duda. Mucha controversia que hay que manejarlo con delicadeza porque tiene una cuerda flojita para generar cierta desinformación también a la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta de que lo principal, lo que se quiere después de esta exposición que yo les voy a dejar a todos ustedes, no es que les deje ese pensamiento de que si es delito, no es delito, entonces yo voy a salir de mi casa en estas épocas de cuarentena porque el doctor Ojopi nos ha expuesto por ahí que no es delito. No quiero que se malinterprete, es muy delicado el asunto. Esto también se trata, aunque no fuera delito, o aunque fuera delito, se trata un poquito más de conciencia social. Esa conciencia que tenemos que tener todos para con la sociedad, de que no tenemos que atentar contra ninguno de los bienes jurídicos más importantes, el cuales son la vida y la salud. Y tenemos también que respetar nuestras normativas, claro está. Entonces les decía que es un tipo penal un poco complejo, un poco delicado de manejar este asunto, pero es así, lamentablemente en el tema del derecho penal, siendo complejo, se requiere siempre de un análisis muy prolijo, muy profundo, para ver ciertos delitos, para ver si se adecua una conducta de un agente, de una persona, a un tipo penal, es decir, si va en contra de la normativa, si una persona mata es considerado delito, no, pero eso se va a dilucidar en el transcurso de un proceso penal. Es así que vámonos un poco retrotrayéndonos y voy a realizar esta siguiente pregunta. ¿El derecho penal ha sido equitativo alguna vez? ¿En algún momento? Comentarles que la misma historia nos comenta o nos enseña a todos nosotros los que hemos tenido esta formación que no ha sido equitativo, evidentemente, ¿no? En cuanto a las normas, a la imposición de las penas, a los tipos de penas que existían en su momento, la pena de muerte y los distintos tipos de pena de muerte, porque seguramente nosotros conocemos la primera pena de muerte, tal vez en alguna película cuando vemos una silla eléctrica, la horca o la guillotina. Existía también el empalamiento, el desmembramiento, la cámara de gas, un sinfín, la rueda, el ahogamiento, el garrote de vil, muchas formas de o tipos de penas de muertes que han existido en nuestra humanidad. Eso nos va enseñando de que evidentemente el derecho penal no ha sido equitativo. Entonces, vemos, mejor dicho, de que ese derecho penal cuando no era equitativo, obviamente se guiaba por el instinto de venganza de la persona al cual era la víctima de un delito, o por venganza o por la misma opinión pública. Ese tipo de venganza o la opinión pública que trataban de asegurar esa seguridad
tanto de las personas y de sus posesiones, a través de estas severas penas que ya yo les venía comentando. Si bien es cierto, existían unas penas de muerte, pero esas penas de muerte no eran al instante, no eran instantáneos, no. Estas penas de muerte obviamente traía consigo un cierto sufrimiento previo. Imagínense, por ejemplo, el ahogamiento, ¿no? Que en un barril ponían la cabeza de la persona, patas arriba, piernas arriba, y hasta que la persona pierda todos los sentidos. Entonces, estos sistemas, cuando se trataban de estas penas violentas o severas, se trataba de un sistema inquisitorial, que este sistema inquisitorial es propio de estados absolutos. Estos estados absolutos que obviamente siempre han sido regidos a través de un monarca, en esos régimen netamente totalitarios. Y es así que vamos avanzando al siglo XVIII, cuando empiezan a ganar ciertas instituciones dentro del ámbito del derecho penal que tienden a impedir estos abusos del cual les acabo de relatar brevemente, y a consagrar esa cierta equidad, del cual también les he hecho esa pregunta, si el derecho penal ha sido equitativo o no. Tal es así que aparece esta famosa obra de Beccaria, que nos enseñan desde el primer año de la universidad, de los delitos y las penas, el cual traía ya ciertas instituciones que se van manejando hasta hoy en día al consagrarse los derechos humanos y demás, que estas instituciones van a clarificar un poquito desde la evolución una serie de figuras. Estas figuras modernas, o que se van modernizando, llamémosla el famoso indubio pro reo, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia. Todas estas manifestaciones del principio de favorabilidad, el indubio pro reo, la presunción de inocencia, que es un instituto jurídico primordial, fundamental, plasmado en todas y cada una de los estados. Entonces, les decía que a través de estos institutos también se va consagrando esa manifestación de la humanidad, de un derecho penal más humanitario. A eso me refería con este breve antecedente de cómo es que se va consolidando el derecho penal más equitativo y por ende mucho más humanitario al día de hoy. Es importante que se vaya conociendo un poco de esta historia. Muy bien, hablamos de ese derecho penal. Hablábamos de las penas que traían consigo, que eran severas, obviamente. Es así que nos vamos a remitir ahora a las penas, porque no nos olvidemos que un delito siempre traía consigo una consecuencia jurídica, decimos nosotros. Esa consecuencia jurídica la denominamos como el instituto de la pena. Es la sanción que una persona, o el castigo brevemente como se denominaba, porque esa palabra pena viene del latín poena, que significaba castigo o sufrimiento. Estoy leyendo las recomendaciones. Nosotros... ya, perdón. Es que creo que se les ha congelado, ¿no? A algunos de los que están viendo la transmisión. Ya, perfecto. Continúo, doctor, entonces, ¿no? ¿Se escucha, no? ¿O a todos se les ha congelado la imagen? ¿Se escucha? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Se escucha, doctor? Ya, entonces, prosigo, ¿no? Ya, voy a proseguir entonces, porque creo que se les ha congelado a algunas de las personas. Perfecto, voy a continuar. Ya, entonces,
luego de esta breve análisis de la evolución del derecho penal, de que si es equitativo, se han consolidado ciertos institutos jurídicos que conocemos al día de hoy que son importantes dentro del campo del derecho penal, es que nos remitimos al día, ahora, perdón, no al día de hoy, en este momento, al Instituto de la Pena, les decía. Y para remitirnos al Instituto de la Pena, que ya les dije brevemente que deriva del latín poena, que era sufrimiento, castigo anteriormente, es necesario analizar las teorías de la pena. Como bien conocen lo que ya han estudiado esto, las teorías de la pena se dividían en tres, que eran las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías mixtas o de la unión. ¿A qué se refiere primeramente con las teorías absolutas? Las teorías absolutas más significaba lo que era el castigo como un medio de alcanzar el fin. En estas principales doctrinas, hablando de las teorías absolutas, tenemos a dos grandes representantes, el cual son Kant y Hegel, que para Kant el fin de la pena es una necesidad ética, es un imperativo categórico. Aunque la sociedad se extinguiera, nos dice en su postura Kant, se debiera castigar hasta el último delincuente, so pena de declararlo cómplice del delito. Entonces, para Kant es una posición netamente de una necesidad ética. A contrario, Sensu, para Hegel, nos dice que no es una necesidad ética, sino una necesidad lógica de imponer como fin una pena al que haya cometido un delito. Y es por ello que se dice que es una consecuencia del método dialéctico que había consagrado Hegel. Eso en cuanto a las teorías absolutas. Netamente el fin de la pena en sí mismo. Al que comete el castigo tiene la retribución, la sanción penal. Sin embargo, las doctrinas relativas atienden a dos divisiones: teorías relativas de la prevención general y teorías relativas de la prevención especial. ¿A qué se refieren las teorías relativas de la prevención general? La tesis de esta prevención general, como se indica, está dirigida, valga la redundancia, a la generalidad de la sociedad. ¿Qué pretenden? Pretenden obviamente la intimidación y la coerción psicológica para la sociedad. Es decir, aquí tengo en mis manos, bueno, un código. Esta es es la Constitución. Aquí tengo el Código Penal también. A ver, un tipo penal, el que estamos estudiando el día de hoy. Incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que propagar enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo esta norma? Está de una u otra manera consolidando esta tesis de las teorías relativas de la prevención general a toda la sociedad. En su conjunto nos está diciendo que el que propagare una enfermedad vamos a ser sancionados con una pena de 1 a 10 años. Momento, bueno, teniendo yo conocimiento de que eso es delito, me voy a abstener de cometer ese delito, me voy a abstener seguramente de propagar. O vámonos al ejemplo clásico: el que matare a otro será sancionado con la pena de presidio de 30 años, ¿no? Entonces sabemos, todos sabemos que victimar a otra persona, matar a otra persona es delito. Eso es lo que atiende esta teoría de la prevención general. ¿Y qué atiende la teoría de la prevención especial? Esta teoría de la prevención especial, sin embargo, muy contrariamente a las de la prevención general, se van directamente a sujeto, al agente, al delincuente, a esa persona que con su conducta ha vulnerado un bien jurídico, es decir, a esa persona que ha cometido un delito,
A él estrictamente se va a basar esta teoría de la prevención especial. ¿Y cómo se va a basar esta teoría de la prevención especial? Cuando esa persona haya sido condenada, es decir, ha cometido el delito de feminicidio. Cuando les decía en la introducción que se han dado 4 feminicidios a la fecha. Si ha cometido el feminicidio, esa persona va a tener una condena de 30 años sin derecho a indulto. Entonces, ¿a qué se refiere esa prevención especial si esa persona está condenada? Muy bien, esa persona va a responder lo que nos dice en nuestra normativa, como dando el ejemplo, en nuestro artículo 25 del Código Penal, establece que las sanciones comprenden las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fin la enmienda y readaptación del delincuente, nos dice, ¿no? Así como el cumplimiento de los fines de prevención, tanto general como especial. Entonces ya nuestra normativa recoge esta figura relativa de la prevención especial, pero ¿cómo se va a aplicar esta prevención especial al condenado? Tenemos una normativa, la 2298, que es la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, que tiene ese objeto, obviamente, de regular las penas y las medidas de seguridad, basándose en un sistema progresivo. Nos basamos en un sistema progresivo en la actualidad, nosotros como Bolivia, en cuanto al cumplimiento de las penas, que ese sistema progresivo, que es gradual, va a permitir que esa persona cumpla con ese fin que nos dice la pena. Readaptación, rehabilitación y, en consecuencia, la reinserción social que establece nuestra ley fundamental, la Constitución Política del Estado, en su artículo 74. Entonces, ese es el fin, ¿no? La reeducación, rehabilitación, readaptación, que quedan en los paradigmas re. Son paradigmas en realidad, ¿no? Que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que no se asemeja, ¿no?, a lo que nos dice nuestra norma. La práctica que vemos es otra, el hacinamiento de las cárceles y demás. Eso en cuanto a la prevención especial. Se va a enfocar en el tratamiento de esa persona que ha cometido el delito para que cuando cumpla la condena se lo devuelva a la sociedad, para que no vuelva a ser una amenaza a la sociedad, para que vuelva reinsertado otra persona, que no vaya a cometer nuevamente un delito. Pero también, ya que estamos hablando de la pena, es importante señalar que también dentro de la doctrina nos habla de un fin y fundamento. ¿Cuál es ese fin y ese fundamento? Ya dije que el fin es la redactación, rehabilitación para nuestra constitución, perdón, para nuestro código penal actualmente. Pero doctrinalmente el fin y el fundamento lo tiene en dos sentidos, uno que es filosófico y el otro que es práctico. ¿Cuál es el sentido filosófico de la pena? De sancionar a una persona con una pena. Ese sentido filosófico viene siendo de que todos nacemos libres, todos somos libres, ¿no es cierto? Pero cuando estamos dentro de un Estado de Derecho, que también lo vamos a enfocar ahorita, tenemos que respetar siempre nuestras normas, ¿no es cierto? Ya les dije que si alguien comete un delito, obviamente va a ser sancionado con una pena. Ese fin filosófico que nos dice en cuanto a la pena es eso, que esa persona libre abuse de su libertad. Es decir, yo abuso de mi libertad y voy a ir a victimar a otra persona y ya estoy cometiendo un delito y por ende estoy abusando de esa libertad. Ese es el sentido filosófico que nos dicen los doctrinarios del derecho penal penitenciario, específicamente en cuanto al fin y fundamento de la pena. Sin embargo, el sentido práctico es separar a los honestos de los delincuentes, nos dicen, ¿no? Entonces, simplemente era para ver también un poquito, ya que nos habíamos hecho o parado aquí en este pequeño tema de la pena, en realidad que no es pequeño, es un tema de bastante estudio, sin embargo, en la actualidad, ¿no? Pero, ¿por qué una persona comete un delito? ¿Por qué esa persona abusa de su libertad? Tenemos los evangelistas del derecho penal positivo, que son Lombroso, Garófalo y Enrico Ferri. Muy bien, los conocemos. Son los evangelistas del derecho penal positivo. Garófalo, Lombroso. Lombroso nos dice que
existe el delincuente nato, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Ese delincuente nato que nace en la vida, que es delincuente en la vida. Sin embargo, Concepción Arenal, hace muchos tiempos atrás, evidentemente, ella considera o va en contra de esta teoría o de esta tesis de Lombroso en cuanto a el delincuente nato. Y nos dicen que no existen los delincuentes natos, que el hombre siempre va a ser un ser susceptible de mejora, que siempre puede perfeccionarse o puede mejorar si es que ha cometido un error en su vida. Es un ser susceptible, nos dice Concepción Arenal, de mejora. Ese ser susceptible que en sus conclusiones nos dice que una cosa es no haber sido corregido todavía y otra cosa es que esa persona sea un incorregible. Entonces, para que vean que es necesario también ahondar un poquito en este sentido y fundamento y el fin de las penas, y yéndonos un poco más atrás incluso al sentido de lo que, por qué una persona comete un delito. Y nosotros traíamos a las escuelas positivas de Lombroso, Garófalo y Ferri. Seguimos entonces, y ya un poco adentrándonos al tema, llegando calientitos, vamos a hablar de la teoría del delito. Es importante conocer este tema de la teoría del delito. Lo estoy haciendo de manera general, no es una clase de derecho penal ni nada por el estilo, queridos amigos, simplemente es para ahondar un poquito qué es el delito, por qué se comete el delito. Para que un poco la gente, les decía en un principio, el profano de la gente, esa gente, esas personas que son ajenas al derecho, que no comprenden a veces muchas cosas en el ámbito del derecho penal cuando los estrados se los acusa o se nos acusa a los colegas que estamos litigando constantemente en el ámbito penal de que estamos a veces, no sé, defendiendo a un delincuente, nos dicen sin saber que todas las personas tienen el derecho a la defensa, que ese derecho a la defensa es irrenunciable y que el hecho de que un abogado defienda a una persona que supuestamente, no se olviden que prevalece el principio de la presunción de inocencia, que supuestamente ha cometido un delito, esa persona tiene derecho a estar asistido en todo el trámite de su proceso de un abogado, que no se vaya a malinterpretar. El hecho de que yo vaya a representar a una persona que ha cometido el delito de feminicidio, por así decirlo, voy a ir simplemente a responder o a representarlo de una manera que se le respeten todas las garantías que hablaba anteriormente en cuanto al principio de presunción de inocencia, al debido proceso, el cual es el más importante para que no se vulneren sus derechos. No es que yo vaya y quiera y lo saque y no le den los 30 años y libre, wow, a sabiendas de que ha cometido el delito de feminicidio, ¿no? Imagínense, sino de que se le den su pena de 30 años y la merece, muy bien merecido, simplemente de que todo el proceso se lleve en vista a lo que es el principio o el derecho al debido proceso. Entonces, les decía, por eso es necesario conocer un poquito la teoría del delito de manera muy genérica o también denominado teoría de la imputación penal. Esta teoría del delito o esta teoría de la imputación penal es la que se encarga de definir cada una de las características generales que debe tener una conducta, es decir, el accionar de una persona para ser imputada como un hecho punible. Es necesario conocer eso. No podemos nosotros ser irresponsables en ir a representar a una persona cuando no tenemos pleno conocimiento de lo que es la teoría del delito. Podríamos ser cómplice del mal manejo, de la irresponsabilidad, de la mala praxis que pueda tener nuestro actuar como conocedores del derecho, supuestamente, para ir a representar a una persona en un determinado delito que es complejo y que se está jugando seguramente la libertad o puede ser condenado a sabiendas que es una persona que no ha cometido un delito. Entonces es importante que esa persona que vaya a representar siempre tenga pleno conocimiento del derecho penal y por ende de la teoría del delito.
ya le decía al inicio, todos los abogados conocemos a cabalidad seguramente todas las ramas del derecho, pero tenemos que tener preferentemente una especialidad o conocimiento en una de las ramas, ¿no? Para no cometer esa mala praxis de las que les decía. Entonces, les voy a leer una pequeña definición que es la que me ha gustado siempre, que es de Raúl Eugenio Zaffaroni sobre lo que es la teoría del delito, que nos dice que el concepto, la teoría del delito, es una construcción dogmática que nos proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto. Eso nos refiere Zaffaroni. Y era como lo que yo les decía desde un principio, es lo que se encarga del estudio de cada una de esas características de la conducta de una persona para ser considerado delito. Han existido varias corrientes, llámense escuelas, llámense teorías que han tratado específicamente de la teoría del delito, para ver esa teoría del delito y agarrar cada uno de esos elementos constitutivos para que una conducta sea denominada delito. Es decir, empiezan desde el causalismo con Franz von Belling, la escuela neoclásica con Edmundo Mesger, la escuela del finalismo con Welzel y la funcionalista de Klaus Roxin y de Gunther Jacobs. No, que nos quedamos, que cada una de ellas, obviamente, entre sus diferencias y similitudes, más similitudes que van recogiendo a través del tiempo de esos elementos de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad, etcétera, etcétera, nosotros nos quedamos con esa construcción de que el delito es una conducta, es un accionar, es cómo me comporto, es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué nos quiere decir estos elementos del delito? Esta construcción dogmática del derecho penal que nos da a entender que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso nos dice que solo una acción u omisión, porque la conducta se traduce en un hacer y en un no hacer. Por eso se dice acción y omisión. Porque también el delito no simplemente es de hacer, es de no hacer, omisión de socorro, no nos olvidemos, por ejemplo. También el dejar de hacer también constituye una conducta típica, culpable y punible. Entonces, esa acción o esa conducta que se constituye en una acción u omisión puede ser antijurídica y solo una acción u omisión típica y antijurídica puede ser culpable. Esta es la construcción sistemática que nos da a entender la construcción de lo que es la teoría del delito. Estos tres elementos importantes que les acabo de decir, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, son los que forman la construcción de la teoría del delito. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es lo que le decía anteriormente, que una conducta está prevista en nuestra normativa, por decir, en nuestro código penal. El que matare a otro, o vámonos con el tema de hoy, incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años. Ya está tipificado en nuestra normativa penal. A eso se refiere con el primer elemento, porque para que una conducta se constituya en ese delito, tiene que pasar por ciertos filtros. Primer filtro de esa conducta tiene que ser la acción o omisión, claramente. Segundo filtro, esa conducta tiene que ser típica, tiene que estar establecido en nuestra normativa penal. Y el otro filtro más importante es el de la antijuridicidad, es que el accionar va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Pero es importante también recalcar aquí que una conducta, una acción o omisión, será antijurídica. Vámonos al último de los filtros de esta construcción dogmática de lo que es la teoría del delito. Será antijurídica cuando no concurra una causa de justificación. Y aquí me voy a parar brevemente porque ya nos estamos entrando al tema principal. Cuando hablamos causa de justificación, se refiere a esa eximente de responsabilidad penal, a esa permisión
o a ese permiso, valga la redundancia, que nos da la normativa para actuar, para cometer un delito, llámenlo ustedes. En nuestro Código Penal, en el artículo 11, nos habla de una legítima defensa. Legítima defensa que muchos de la sociedad comprenden, ¿no? No, que yo me he defendido del ataque de esa persona. Por ende, ha vulnerado un bien jurídico también, ha ocasionado, ¿no? Porque yo me estaba defendiendo. El artículo 12, sin embargo, nos habla de un estado de necesidad. Y aquí quiero pararme con ustedes un ratito cuando les digo de un estado de necesidad. Y les voy a hacer mención a este pequeño cuento que ha estado circulando en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y demás, cuando nos decía, en este tiempo de cuarentena, obviamente, ¿no? Que una persona sale, una señora, y se roba un maple de huevo y se lo lleva a su casa. Esta persona que ha cometido ese delito, obviamente es encontrada en flagrancia y la policía va, la arresta y al momento de interceder le pregunta ¿por qué ha robado este maple de huevo? Y ella le dice llorando, señor oficial, tengo 5 hijos, entre hijos y nietos que alimentar y ya no tengo con qué darles el alimento. Entonces, ¿qué hace el policía? El policía, en ese sentido humanitario que hablábamos hace un momento, se acerca de la tienda, del súper, de donde haya sustraído estos huevos, compra los huevos y además compra varias cositas para abastecer a esta señora en un determinado tiempo para que le sirva, ¿no? Para que le sirva y no se pueda tal vez morir sus hijos, por así decirlo, porque no se olviden que el estado de necesidad es eso, es vulnerar un bien jurídico menor para salvar otro bien jurídico mayor. Es decir, la pobre señora ha cometido el delito, muy bien lo ha hecho, ha hurtado, ha robado para salvar la vida de sus hijos, porque no nos olvidemos, el mayor índice de mortalidad en el mundo es por el hambre. Todos estamos enfocados en el coronavirus ahorita, pero ustedes revisen, analicen cuál es el índice de mortalidad más alto. La gente muere por hambre. No lo digo por ahora, por la cuarentena, antes de la cuarentena. Todos los días mueren y los que son víctimas son niños. Los niños son los que más se mueren de hambre. Entonces, en ese estado de necesidad, seguramente, si existe ese estado de necesidad, entonces ya no va a surgir ese elemento de la antijuricidad en su aspecto positivo y no va a haber delitos. ¿Por qué estaba tocando este punto? Y es muy importante porque muchas veces en estas épocas de cuarentena nos dicen o me consultaban el otro día, doctor, pero ¿qué pasa? Pues ya yo no tengo, ¿no? Para quedarme en mi casa, no tengo lo aprovisionamiento y demás para darle a mis hijos, necesitan leche y yo necesito trabajar porque trabajo del día a día. Soy capaz hasta de robar. Es un estado de necesidad, es una eximente de responsabilidad penal. No lo estoy diciendo para que vayan a cometer ahora en esta época de cuarentena que por lo que es permisivo. No, ese no es el sentido y además he sido claro antes de iniciar esta exposición que es un motivo más de conciencia, ¿no? Conciencia social el que tenemos que tener todos nosotros en esta época de pandemia. Ese estado de necesidad es un exculpante que puede estar configurado seguramente cuando una persona es procesada por el artículo 216, delitos contra la salud pública. Muy bien, se han venido sentenciando a un centenar de personas, ¿no? Porque han aceptado su culpabilidad a través de un procedimiento abreviado, salida alternativa, recurrente en estas épocas de pandemia, muy común. Pero puede ser que se dé también el estado de necesidad, entre más, ¿no? Pero vamos a ir analizando poco a poco cuáles son las vertientes o qué es lo que en realidad concurre con este tipo penal, que simplemente es de análisis y estudio, y no después terminemos esta exposición y digamos, bueno, señores, el doctor Ojopi nos ha dicho de que tenemos permiso para salir de la cuarentena y por ende
vamos a ir y poner en riesgo a la sociedad. No, 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 que no se entienda así, queridos amigos. Reitero, es un estado de conciencia, pero tenemos que ser respetuosos con las normas, con las disposiciones también. También tenemos otras disposiciones ejecutivas o administrativas que tenemos que cumplirlas, que son disposiciones que nos manda la Constitución a nosotros a obedecer. En ese sentido, y siguiendo con esta lógica o con la temática, cuando les hablaba de esos elementos, esos elementos componen lo que son la teoría del delito. Y les decía que estamos viviendo en un estado de derecho también, ese estado de derecho que se ha consolidado a través del tiempo, en un estado en el que se relaciona los derechos y los deberes del Estado con los de los ciudadanos. Tal es así que nuestra Constitución Política del Estado nos dice, nos refiere, establece, dispone, como quieran llamarlo, el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado nos dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Estamos dentro del modelo de un Estado de derecho. Ese Estado de derecho, esa relación que tenemos Estado con los ciudadanos, de respetar los derechos y los deberes, que ha sido consagrado mediante un contrato social, como lo establecía en su momento Juan Jacob Rousseau, no sé si lo pronuncio bien siempre, ¿no? Entonces, ese famoso contrato social que tenemos en la sociedad, es un contrato, muy bien, yo tengo derechos, pero también tengo deberes, ¿no? Esos deberes que se van a plasmar en o que tenemos que obedecer todos los mandatos. Por ejemplo, el artículo 108, siguiendo con nuestra carta magna, nuestra ley fundamental, tenemos lo que son artículo 108, deberes, ¿no es cierto? Son deberes de las y los bolivianos cumplir y conocer y hacer cumplir todas las normas, todas las disposiciones, todas las leyes que nos impone esa sociedad. Por eso es un contrato social. Por eso también nosotros estamos sometidos dentro de un Estado social y democrático de derecho en obedecer nuestras normativas. En ese sentido, si se dispone una cuarentena, vamos a irnos por ahí también, obviamente tenemos que obedecer. Es obligación de nosotros como sociedad obedecer nuestras normas y disposiciones. Pero también no nos olvidemos algo muy importante, es obligación. Si el Estado nos dice que vamos a estar en una cuarentena, es obligación del Estado precautelar la salud, la educación y los demás derechos que tenemos nosotros. Es obligación de precautelar la familia, porque no nos olvidemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ese sentido, si el Estado nos dice, bueno señores, cuarentena, 40 días, 40 noches, se van a quedar, no van a salir, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que reaccionar el Estado ante esta situación? No es decirnos lo más que tenemos que cumplir, también nosotros tenemos nuestros deberes, evidentemente, de cumplir, pero el Estado tiene la obligación también de proporcionar los mecanismos, esas herramientas para que nosotros podamos estar en una cuarentena salvaguardando esos derechos esenciales que son la vida, la salud, la educación, entre otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo va a hacer? Lo que está haciendo el actual gobierno. No me estoy metiendo en tema político, por si acaso, lo que está haciendo con el tema de los bonos universales, canasta familiar, etcétera, ese paliativo es para que nosotros podamos ahora aguantar, si vale el término, esta cuarentena. Pero también obviamente se ve la solidaridad que ha fluido en toda nuestra sociedad y eso es muy importante. Todos todos somos solidarios también por naturaleza. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si el Estado no puede llegar a ciertos sectores,
Hay sectores, hay grupos de personas que están tratando de llegar por ese sentido humanitario, por ese sentido de solidaridad, porque no tenemos que exigir que familia por familia es muy complicado. Es su obligación, sí, es cierto, es su obligación, pero es complicado a veces llegar a todos lados. Nunca vamos a saber, siempre vamos nosotros simplemente a criticar y decir, no, no están llegando o no me corresponde el bono, etcétera, etcétera, por exacto motivo y no sabemos en realidad cuál es el comportamiento, ¿no? Nunca hemos sido, bueno, yo nunca he sido presidente, nunca he sido diputado, entonces no sé, ¿no? Una cosa es estar en esos zapatos para saberlo. No estoy justificando el accionar del Estado ni nada, pero simplemente debe ser muy complicado. Aceptar el reto de gobernar y peor en esta circunstancia es muy complicado, ¿no? Pero no nos saldremos de nuestro tema. Entonces, nos hablaba en ese sentido de nuestro Estado de Derecho y en este Estado de Derecho se consolida pues lo que mencionábamos también hace un momento al inicio cuando hablábamos de los derechos, garantías que toda persona tiene, presunción de inocencia, lo más importante, es todos estos derechos y garantías se encuentran consagrados no solamente en la Constitución Política del Estado, convenios y tratados internacionales, desde el artículo número 1 al número 13 del Código de Procedimiento Penal, etcétera, 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 ¿no? Entonces están consagrados, los tenemos ahí, son nuestras herramientas, nuestras armas, ¿no? Para nosotros poder salvaguardar de que un proceso se lleve dentro de las garantías del debido proceso. Y hablamos también, cuando le hablaba del estado de necesidad y lo relacionaba con lo que está pasando ahora con estos delitos contra la salud pública, me voy a referir ahora a este principio primordial, igual y de mucha importancia y relevancia sin duda algunas, lo que es el derecho penal de última ratio. ¿Qué es el derecho penal de última ratio? Ese derecho penal de última ratio, última razón, último recurso, donde todas las instancias hayan fracasado, tiene que accionar, tiene que entrar el derecho penal. El derecho penal no tiene que enfocarse en la lesión de ciertos bienes o puesta en peligro de ciertos bienes jurídicos que no son de relevancia, que no ameritan de relevancia. Por ejemplo, voy así a hacer una diferencia, voy a contrastarlo con un bien jurídico intangible. ¿Qué es un bien jurídico intangible? Eso que no se puede ver, eso que no se puede tocar. Me estoy refiriendo a los delitos contra el honor, delitos de acción privada, ¿no? La difamación, la calumnia, la injuria. Son delitos, bueno, son bienes jurídicos intangibles, porque nunca nosotros vamos a ver o vamos a llegar a ver el grado de afectación contra el honor que ha tenido esa persona, que han difamado, que han calumniado, etcétera, que han injuriado, etcétera, ¿no? Esa propia estima que tenemos nosotros las personas o esa reputación ética, no sabemos cuál es la afectación real que pueda tener. En otros países esto ya se ha despenalizado, ha existido el denominativo, la despenalización de ciertas conductas que no ameritan la intervención del jus puniendi del Estado para sancionar esta lesión a estos bienes jurídicos intangibles. Sin embargo, sabemos muy bien que en nuestro estado, en Bolivia, sí lo tenemos tipificado y por ende sancionado, ¿no? Los delitos contra el honor. Entonces, a eso se refiere la última ratio, la última razón. Y me ponían de ejemplo también, siguiendo con los delitos de contra la salud pública, ¿no? Y nos decían, pero doctor, ¿dónde queda la última ratio? Ahora están sancionando a todas las personas con sentencias condenatorias dentro de un procedimiento abreviado. Por ende, la intervención debería ser administrativamente, tal como los dicen los decretos presidenciales últimamente lanzados y de cumplimiento obligatorio, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es importante también establecer que puede existir varias figuras. Por eso es que el derecho penal es tan complejo, es de mucho análisis, porque miren, como vamos a ir hilando el tema, ya hemos hablado del estado de necesidad. Estamos hablando de la intervención
del principio de intervención mínima que tiene el Estado a través de ese jus puniendi, que es de castigar ciertas conductas, ¿no?, que se encuentran establecidas dentro de un Estado. Entonces ya vamos, dos factores: estado de necesidad y el principio de intervención mínima, que está relacionado con el principio del derecho penal de última ratio, la última razón, el último escalafón donde recién va a intervenir el derecho penal en la violación de ciertos delitos. Ciertos delitos que obviamente, pero dirán ustedes, pero doctor Hopi, el delito contra la salud y la vida son los bienes jurídicos más importantes, ¿no es cierto? Muy bien. Estamos hablando el mismo idioma. Todos sabemos que precautelar, y todos los días estamos hablando de este tema, ¿no? Es que es un irresponsable, ¿cómo va a salir? Está poniendo en riesgo a toda la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, y luego de todo lo señalado precedentemente en base a historia, principios, derecho penal, pena, teorías de la pena, llegamos a los más calientitos, y que es un poco complicado y que es una línea delgada, les decía, ¿no? Porque hablaba de este tema no solo con colegas, ¿no?, sino con personas que son ajenas al derecho, donde tienen otra visión, otra perspectiva, ¿no? O sea, y se entiende, pero nosotros no podemos salirnos del ámbito donde hemos sido formados. No podemos hablar el mismo idioma muchas veces, excluyendo el ámbito del derecho, de los principios, del Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, las normas se cumplen, eso es cierto, pero tenemos que conocer de manera muy profunda ciertos tipos penales cuando nos llaman a nosotros como abogados, como representantes de una persona, cuando se ha vulnerado el derecho, para poder representarle de una manera idónea, eficaz, ¿no? Entonces, nos centramos en lo que es el artículo 216 del Código Penal: delitos contra la salud pública. Incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que, y aquí son importantes tres incisos que han sido motivo, les decía, de mucho estudio, de mucha controversia estos últimos días. Empezamos con el primero, ¿no? Propagare, verbo rector, propagar enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. O sea, para, para adecuar cierta conducta a este tipo penal, no nos olvidemos que con nuestra conducta de hacer u no hacer u omisiva, tenemos que ir en contra de algo que está tipificado, ¿no ve? Tenemos que adecuar esa conducta al tipo penal. Aquí dice claramente propagar enfermedades. ¿Cómo voy a propagar enfermedades? Yo la voy a propagar si es cierto y evidente y objetivamente que soy portador del COVID-19. A eso se refiere nuestra norma sustantiva penal. Pasa que ahora se están procesando este tipo de delito y se están yendo, les decía, por la vía del procedimiento abreviado, ¿no? Donde esa persona acepta su culpa para someterse a una sentencia condenatoria de 2 años para salir en libertad, obviamente. No por ser primer delito le dan el perdón judicial. Entonces, bajo esos institutos jurídicos van a defender los colegas y se someten al procedimiento abreviado sin analizar la conducta, si se adecua, ¿no? Porque la persona, cuando ya está aceptando esa sentencia, quiere decir que era portadora y que obviamente ha puesto en peligro a la sociedad, ¿no? A eso se refiere este inciso número 1. ¿A qué se refiere el inciso número 5? Nos dice: cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad. Aquí también es que estos tres que se están empleando son motivo de estudio. Aquí también hablamos de las leyes penales en blanco.
¿Qué son las leyes penales en blanco? Este instituto que ha sido creado por Carl Binding en 1841 a 1820. Nos dice que este instituto de las leyes penales en blanco se refieren a que hay un tipo penal que trae consigo, si bien es cierto, trae consigo una sanción, como es este caso, ¿no? Que ya tiene una sanción de 1 a 10 años, pero en el supuesto de hecho, en la descripción de esa figura delictiva a la que se refiere el numeral 5, está contenido o te arroja a otras normas como ser de carácter inferior siempre, o administrativa, o jurídica, o de otra índole. ¿A qué nos referimos? Con los decretos, ¿no? De la sanción del arresto de 8 horas y las multas. Entonces, si tú incumples esas disposiciones administrativas, esos decretos, el 4200, el cual se refiere a este tipo, entonces ahí nos va arrojando a este artículo 5. Porque no nos olvidemos que este decreto 4200 nos dice que la sanción comprende 8 horas y una multa pecuniaria de 1.000 bolivianos, sin perjuicio de iniciar las acciones, la acción penal pertinente. Ya, o sea, le está abriendo la puerta de iniciarte el proceso penal. Es importante también recalcar cuando hablamos de estas leyes penales en blanco que una ley debe ser escrita, debe ser estricta, debe ser previa y debe ser cierta. Y todos esos presupuestos simplemente lo tiene que manejar, obviamente, desde sus inicios el órgano legislativo. Y más aún nosotros si nos dedicamos a representar a otras personas, ¿no? Cuando supuestamente cometen un delito. Muy preocupado porque ahorita mientras arreglaba, mi persona es del Beni, ¿no? Y yo estaba feliz hasta hace poco porque toda mi familia se encuentra en el Beni. Yo vivo acá en la ciudad de Cochabamba ya hace 16 años va a ser. Muy preocupado, ¿no? Por lo que se ha disparado este brote del COVID-19 en el Beni. Entonces ahorita de reojo estaba viendo una noticia y que me hace perder un poco de control también. Entonces, por la complejidad del asunto y por lo que ya estamos todos, ¿no? En Bolivia viviendo esta ingrata situación del COVID-19. Ya, continuamos entonces. Cuando estábamos analizando eh, este numeral quinto que nos dice cometer actos contrarios a disposiciones, nos dicen, ¿no? Sobre higienes. Les decía que obviamente se enmarca en los que son los delitos o las leyes penales en blanco. Ya lo había explicado brevemente qué se refería a esa ley penal en blanco, ¿no? Y les decía también que es el órgano legislativo que se encarga de cada uno de estos presupuestos para que no sea quebrantado ese principio de legalidad. Ese principio de legalidad que tiene que estar siempre inmerso a través de una norma y esa norma ha pasado por el tratamiento desde el órgano legislativo. Y vemos ciertas situaciones que el Ejecutivo se estaría atribuyendo ciertas funciones que no le corresponden, ¿no? Y esos presupuestos que se están arrogando, se está configurando lo que son las famosas leyes penales en blanco, que estas leyes penales en blanco obviamente van cambiando a través del tiempo. Entonces, se trata de una manera inconstitucional, obviamente, porque el único órgano es el legislativo que tiene esta situación de hacer las normas y por ende de hacer cumplir en cuanto a los delitos penales. También es importante ver, cuando hablábamos de la acción de propagar o vemos aquí este inciso 5 de cometer ciertos actos que son contrarios a disposiciones, no nos olvidemos de los elementos subjetivos del tipo, también cuando hablamos del dolo o la culpa.
esos elementos que se transforman en los elementos volitivo y cognitivo. Es decir, yo tengo la voluntad de cometer un delito y conozco esa antijuricia, es de ir en contra de la norma. Yo estoy seguro de que matar o de que propagar un virus está penado por ley, evidentemente a través del inciso o del numeral 1 del artículo 216 de la ley sustantiva penal. Entonces, si una persona tiene ese elemento volitivo y cognitivo, entonces se va traduciendo de que esa persona deliberada, conscientemente, arbitraria y responsable, está transgrediendo una norma penal. Pero también ahí es importante recalcar que si una persona, eh, si una persona por estado de necesidad, volvamos un poquito atrás, ¿no? No ha querido quebrantar la cuarentena, ha sido arrestada y por ende ha sido sancionado no solo con esa multa pecuniaria ni ese arresto, ¿no? Le han iniciado el proceso por el artículo 216, por un delito contra la salud pública. Es que estamos adecuando esas conductas, ¿no? A ese tipo penal, esa conducta que no debería ser porque no sabemos si ha existido el elemento volitivo y cognitivo. Todo se va, todo va a surgir o se va a aclarar en el transcurso de un proceso. Entonces estaría violentando o transgrediendo, o muchos dicen de una manera arbitraria llevar este tipo de tipos penales. Ese tipo penal, bueno, perdón, ese numeral 9, que realizare cualquier otro acto, nos dice que de una u otra manera afecte a la salud pública. Algo importante que recalcar siempre, los delitos, este tipo penal del artículo 216 contra la salud pública es un delito de peligro concreto, no es un delito de peligro abstracto. Ya nos lo dijo, nos lo estableció lo que es el Auto Supremo 326 del 12 de diciembre del 2013, que son inconstitucionales esos actos abstractos. Es decir, suponemos de que la conducta de esa persona que ha sido arrestada, de esa persona que ha transgredido la cuarentena, va a poner en peligro a la sociedad. La norma te dice que ese peligro tiene que ser concreto, es decir, después de que objetivamente se haya demostrado de que esa persona contagiada con el COVID-19, lastimosamente así nos lo dice nuestra norma, no podemos estar nosotros subsumiendo ciertas conductas a este tipo penal del cual no merece el tratamiento, no es el tratamiento. Es decir, dicho hasta aquí, ese artículo 16 con ciertas anomalías desde el inciso número 1 está bien. Supongamos de que esa persona ya sabiendo y deliberadamente con dolo, con el elemento volitivo y cognitivo, está transgrediendo la norma después de una sanción pecuniaria de 1.000 bolivianos, se le inicia el proceso porque hay gente irresponsable. Hay gente irresponsable como también hay gente que lo hace con un ánimo político de molestar, de transgredir nuestras normas. Pero también ahí, en algunos casos, no todos están utilizando este delito contra la salud pública. Si tú cometes o cualquier acto, ya es delito contra la salud pública. Así lo mencionan. Tampoco tiene que ser ese el tratamiento. Para eso tenemos ciertos artículos como el 123 de nuestro Código Penal, la sedición. La sedición nos dice que serán sancionados con reclusión de 1 a 3 años el que sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer o algún funcionario o empleado público. Impedir su posición u oponerse al cumplimiento de las leyes, nos dice. Decretos o resoluciones judiciales o administrativas o ejercer algún acto de odio o de venganza. Es decir, el ejemplo de Riberalta de hace unas 3 semanas atrás, cuando el pueblo se levantó con las ollas y demás, y fueron procesadas, y algunos decían, pero ¿por qué los están llevando a la ciudad de La Paz a sancionarlos, a que se les haga su medida cautelar? La gente pensaba, o muchos decían, no, pero si es un delito contra la salud pública, además, ¿dónde está el principio de juez natural? Decían.
Sin embargo, sin pleno desconocimiento de que estas personas estaban siendo obviamente sancionadas por este tipo penal de sedición. Estaban yendo contra actos o disposiciones del gobierno y mediante un decreto supremo que ahorita se me ha ido el nombre, establece obviamente de que estas personas cuando cometen este tipo de delitos pueden ser sancionados o pueden ser procesados en la ciudad de La Paz. La sede la tienen en la ciudad de La Paz para ciertas conductas. En este tipo de conductas estaba obviamente el de la sedición. Entonces no podemos, para eso tenemos estos tipos penales, no podemos enmarcar todo o adecuar todo a los delitos contra la salud pública. Ese es otro tema importante también. También tenemos los otros delitos que también se enmarcan como el artículo 159, 160, que son resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, etcétera. Un sinfín de normativas que pueden también adecuarse a otro tipo de conducta, no llevarlo simplemente al delito contra la salud pública y sufrir esa persona a través en complicidad seguramente del Ministerio Público, porque sabemos que el Ministerio Público tiene que trabajar con objetividad, tiene que primar el principio de objetividad. No es decir, ya vámonos por la vía rápida, vamos a procesarlo por, bueno, nos vamos a salir por la salida alternativa del procedimiento abreviado. No, y se le va a dar una condena de 2 años y va a salir libre, etcétera, 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 cuando es contraproducente que una persona con ese rehab, porque ya va a tener obviamente una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada, ejecutoriada, va a salir en el rehab y va a perjudicar a esa persona en el futuro. Es en ese entendido también de que valiéndose de este procedimiento abreviado para entre comillas, salirse de lo que es una medida cautelar y posiblemente que te dé una detención preventiva. Y en estas épocas no estamos para dar las detenciones preventivas en los penales, en los centros penitenciarios. Ya sabemos que los 51 centros penitenciarios en Bolivia con cerca de 20.000 internos que tenemos en esas 51 cárceles y carceletas de Bolivia que están totalmente hacinadas, vamos a poner en peligro de que supongamos de que esa persona es portadora del COVID-19, pero si es portadora del COVID-19, se le tendría que dar obviamente otro tipo de tratamiento, aislamiento en cuanto a la salud pública. Muy bien, con eso y un poco para concluir, y les decía desde un principio, hay que ser objetivo, analizar de manera objetiva las normas, qué conductas van a ser motivos de proceso penal por los delitos contra la salud pública. Cuando una persona, cuando actúa con dolo, ya, vamos a ver, de esas personas que deliberadamente, por romper simplemente la cuarentena por gusto y gana de salir o de quebrantar algo, ya se le inicia el proceso y en el transcurso del proceso se va a determinar obviamente que no era portadora y va a salir libre de todas maneras. Pero lo que yo quiero que se entienda esta noche, que también tenemos esas disposiciones, esos decretos que son de cumplimiento. En un inicio les decía que tenemos el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que debemos respetar todas las disposiciones, todas las normas. Nadie es perfecto. Si bien es cierto, se han dado este tipo de sentencias que seguramente ahora ya no se están dando porque ha habido mucha crítica, mucho análisis al modo de comportamiento en cuanto a este tipo de delitos. Seguramente jalón de oreja habrá habido por ahí, pero ya está. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es respetar nuestras normativas, precautelar obviamente la salud de toda la sociedad del Estado boliviano para que no podamos propagar ese COVID, porque nadie sabe en qué momento, muchos dicen hasta que por el aire te puedes contagiar, y no sabemos si estamos al día de hoy contagiados con el COVID-19. ¿Y cuál es el rol importante del derecho penal? El derecho penal, les decía, es de última ratio. Si contribuye o no contribuye, puede contribuir para ciertos aspectos dentro de la esfera de este tipo de cuarentena, evidentemente. Pero lo que tenemos que hacer notar y ser un poco reflexivos también nosotros es de que
tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, tenemos que tomar conciencia. Se entiende de que muchas personas no pueden, pues, ¿no? ¿Dónde está el sector vulnerable? Bueno, no es sector vulnerable. Ya les decía en otra conferencia, no, el sector vulnerable en estos tiempos de pandemia la constituimos todos nosotros. Esos otros sectores que se denominaba vulnerables son los sectores de prioridad. Son los sectores de prioridad que merecen un mejor tratamiento, llegar con esa obligación del Estado de solventar este tipo de cuarentena para que no pueda ocurrir o para precautelar ese bien jurídico que es la vida de una manera inmediata por parte de la intervención del Estado, esa intervención. Por eso les decía que el derecho penal no tiene que jugar un rol de intervención, porque estaríamos hablando de una pandemia punitiva, que a sabiendas que estamos muchas personas contagiándose, infectándose del COVID-19 y encima sancionando a personas, es una pandemia punitiva. El otro día en una conferencia que teníamos también llegaba a la conclusión un colega colombiano, era una conferencia a nivel de todos los estados para ver nuestras realidades del coronavirus a través del sistema, obviamente del ámbito jurídico. Nos decía que no, este COVID-19 no se tiene que enfrentar con menos derechos humanos, es decir, no se tiene que enfrentar con mandar a la cárcel, con detenciones preventivas a las personas, ¿no? Sino con más investigación científica y más medios sanitarios. Lo que hace el confinamiento, lo que hace el encierro, lo que hace la cuarentena, obviamente va a afectar a los sectores de prioridad, a esos sectores más desfavorecidos de la sociedad, a esas personas que buscan esa supervivencia día a día, por lo que la sociedad no ha podido hacer por ellos, lamentablemente. Con esa reflexión me he quedado, mi persona, acorde a que no tenemos que hacer abuso del derecho penal, pero sí tenemos que tener conciencia, la sociedad, nosotros, de seguir cumpliendo y acatando todas las medidas de prevención. No quiere decir que de aquí de esta conferencia salgan y digan no es delito la cuarentena ni los decretos, etcétera. Entonces, ese poder punitivo tiene que tener esa limitación, ¿no? El Estado, bajo estas circunstancias de análisis. No es momento ahorita de decir, entonces modifiquemos a través del legislativo ese 216 para encuadrar perfectamente ciertas conductas que son los delitos contra la salud pública. No, lo que tenemos que enfocarnos o lo que se tiene que enfocar a través del gobierno es obviamente llegar al ámbito de la salud, a nuestros médicos, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a todos para que de una manera efectiva haya esa prevención y ese control de la propagación del COVID-19. Dicho esto, voy a pedir disculpas por el corte que hemos tenido brevemente, nos ha perjudicado un poquito porque no es lo mismo que nos salgamos y volvamos, pero les pido disculpas y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Estoy también en el Facebook con mi nombre, Dante Jopie Alquiza, abogado, mi página, mi fanpage, entonces cualquier consulta estamos prestos a aclarar seguramente o los comentarios los iremos resolviendo en el transcurso del día, las inquietudes que tengan, ¿no? Pero bajo estos aspectos legales que hemos tenido del artículo 216, recalcarles nuevamente que seamos conscientes, que tratemos ahora que se está propagando de una manera muy veloz, igual el término, este COVID-19, cuidarnos a nosotros, y cuando nos cuidamos nosotros y nuestras familias, estamos cuidando a toda la sociedad en general. Sin más que decirles, quedo muy agradecido a CESFIN y a todos ustedes. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición y bueno, hasta la próxima, y felicitar a CESFIN por esta iniciativa, ¿no? de este tipo de ponencias aquí en Bolivia, al menos, que es necesario. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga siempre.